mi hermana gemela y yo nos graduamos juntas. Ella recibió un viaje a Miami, yo fui echada de casa por mis padres. Mi nombre es Sofía, y nací apenas unos minutos después de mi hermana gemela, Rosalí. Pero esos pocos minutos marcaron una gran diferencia en cómo nuestras vidas se desarrollaron. Nuestros padres, Ana y Lucas Hernández, vivían en una casa suburbana en Pensilvania. Mamá era agente inmobiliaria y siempre lucía elegante, con sus uñas perfectas y atuendos de diseñador. Papá tenía un pequeño negocio de contabilidad y pasaba sus días trabajando en hojas de cálculo e impuestos. En apariencia, éramos una familia de clase media normal, pero había algo grande que no era tan normal. Claramente preferían a Rosalí. Me di cuenta de eso por primera vez cuando teníamos unos 5 años. No era obvio al principio, pero con el tiempo, se volvió imposible de ignorar. Otros padres de gemelos vestían a sus hijos igual, haciéndolos sentir especiales juntos. Pero no los nuestros. Rosalí siempre recibía lo mejor, y yo me quedaba con las sobras. En las salidas de compras, Rosalí conseguía los zapatos más nuevos de Adidas, mientras que yo recibía los baratos en oferta. Ella tenía muñecas Barbie reales, yo tenía imitaciones de la tienda de $1. Incluso nuestros pasteles de cumpleaños no eran iguales. Su porción siempre parecía más grande, y su pila de regalos más alta que la mía. Estos momentos se acumulaban como pequeños pesos que cargaba cada día. Cuando Rosalí se perforó las orejas a los 6 años, nadie se molestó en preguntarme si yo también quería hacerlo. Cuando ella comenzó clases de ballet, me dijeron que no podíamos pagar 2 sets de clases. Pero de alguna manera, siempre había dinero para los pasatiempos de Rosalí. Gimnasia, piano, clases de arte. Nuestras fotos familiares lo decían todo. Rosalí siempre estaba en el centro, usando un vestido elegante de una boutique costosa. Yo aparecía al fondo, vestida con algo de la sección de liquidación de Target. Era como si ni siquiera perteneciera a las fotos familiares. Tal vez no lo notaban, o tal vez no les importaba. Por las noches, me quedaba acostada mirando las estrellas fosforescentes en el techo que compartíamos. El lado de Rosalí siempre tenía el doble de estrellas. Incluso el cielo sobre nosotras parecía preferirla a ella. Pero lo más difícil no eran los juguetes ni la ropa. Era la forma en que la miraban a ella en comparación conmigo. Cuando Rosalí hablaba, mamá y papá prestaban atención a cada palabra. Pero cuando yo hablaba, sus ojos se desviaban, como si ya estuvieran pensando en algo o en alguien más. Siempre Rosalí. A medida que nos acercábamos a la edad escolar, seguía esperando que las cosas cambiaran. Pensé que tal vez, una vez que estuviéramos en clase con maestros y otros adultos, nuestros padres finalmente nos verían de la misma manera. Tal vez se darían cuenta de que tener gemelas era algo especial. Tal vez finalmente me verían a mí. Recuerdo nuestra primera mañana de escuela. Rosalí y yo estábamos afuera con nuestros uniformes nuevos, faldas de cuadros, blusas blancas y cardigans azul marino. Por primera vez, nos veíamos idénticas. Pensé, tal vez este es el momento. Tal vez este sea el comienzo de algo nuevo. Sonrían, niñas, llamó mamá, sosteniendo la cámara. Pero sus ojos estaban fijos en Rosalí. Rosalí, cariño, inclina un poco la cabeza hacia la derecha. Perfecto. Ese dolor familiar me golpeó de nuevo. Incluso con atuendos iguales, ella encontraba la manera de hacer que Rosalí se destacara. En el aula, sentí una chispa de esperanza. Nuestra maestra, la señora Claudia, nos sentó en orden alfabético, así que Rosalí y yo quedamos una al lado de la otra. Pensé, finalmente, alguien nos tratará por igual. Pero después de la escuela, la misma rutina de siempre regresó con más fuerza que nunca. El SUV plateado de mamá se detenía en la acera, y el patrón se repetía como siempre. Sofía, ve directo a casa y comienza tu tarea, decía mamá sin siquiera mirarme mientras bajaba del auto. Luego se giraba hacia Rosalí, su rostro iluminándose. ¿Lista para la clase de danza, cariño? Y se iban, ballet los martes, piano los miércoles, clases de arte los jueves, gimnasia los viernes y club de teatro los sábados. Yo las miraba alejarse y luego caminaba hacia nuestra silenciosa casa. El silencio era mi única compañía. Me volcaba en los estudios, pensando que tal vez, si sacaba calificaciones perfectas, finalmente se darían cuenta de mí. Me sentaba en la mesa de la cocina durante horas, resolviendo problemas de matemáticas, practicando ortografía y leyendo los capítulos adelantados de mis libros de texto. La casa permanecía en calma hasta que escuchaba la puerta del garaje abrirse. Sus voces llenaban los pasillos, con Rosalí hablando emocionada sobre sus últimos logros y mamá llena de elogios. Mamá, saqué un sobresaliente en mi examen de historia, decía yo, esperando que me escuchara. Pero las palabras siempre parecían desvanecerse en el aire, sin ser notadas. Una noche levanté mi hoja de papel. Mira lo que saqué, dije. Qué bueno, querida, respondió mamá sin mirarme, ocupada ayudando a Rosalí a desempacar su bolsa de baile. Rosalí, muéstrale a papá la nueva rutina que aprendiste hoy. Seguí intentándolo. Calificaciones perfectas, comentarios brillantes de los maestros, estrellas doradas.
Las coleccionaba como tesoros, con la esperanza de que algún día lograran que mis padres se emocionaran por mí tanto como lo hacían con Rosalie. Luego llegó la noche que lo cambió todo. Tenía 13 años y me dirigía a la cocina por un vaso de agua después de terminar mi tarea. Sus voces llegaban desde el salón, donde solían sentarse después de que Rosalie se iba a dormir. Nunca prestaba mucha atención a sus conversaciones nocturnas, pero algo me hizo detenerme y escuchar esta vez. A veces me pregunto si cometimos un error, dijo papá, su voz pesada con algo que no podía identificar. ¿A qué te refieres?, preguntó mamá. Tener gemelas. Rosalie habría sido suficiente. Ella es todo lo que podríamos desear en una hija. Pero dos, suspiró mamá. ¿Sé a qué te refieres? Rosalie es especial. Está destinada a grandes cosas. Pero Sofía, ella simplemente está ahí. Habríamos estado bien con solo Rosalie. El vaso se me resbaló de las manos, pero lo atrapé antes de que golpeara el suelo. Ojalá hubiera podido atrapar mi corazón con la misma facilidad. En ese momento, todo se aclaró. Los años intentando ganarme su amor, esperando que las cosas cambiaran. Todo se sintió inútil. No me querían. Nunca lo habían hecho. Yo era la gemela no deseada, la hija extra, la que desearon no haber tenido. Después de esa noche, algo dentro de mí cambió. Dejé de intentar ganarme su aprobación y me enfoqué en mis estudios. Dejar atrás esa constante necesidad de complacerlos liberó mi mente de maneras que no esperaba. Mis calificaciones, que ya eran buenas, se volvieron excepcionales. Excelente análisis, Sofía, dijo el señor Oscar un día en clase de inglés, levantando mi ensayo sobre el Gran Gatsby. Esto es exactamente el tipo de pensamiento profundo que busco. Pude sentir a Rosalie tensarse a mi lado. Su lápiz golpeaba su escritorio de esa manera rápida y aguda que siempre hacía cuando estaba molesta. Mantuve mis ojos en el maestro, pero por el rabillo del ojo vi cómo su rostro se ponía rojo. Esto empezó a suceder más y más. En matemáticas, ciencias, historia, mis maestros alababan mi trabajo y Rosalie no podía ocultar su frustración. Las cosas llegaron a un punto crítico en química, cuando la señora Estrella me pidió que ayudara a otros estudiantes como tutora. Esa tarde, sabía que se avecinaba una tormenta, pero por primera vez, no le tenía miedo. Escuché la voz de Rosalie desde el piso de abajo. Mamá, los maestros están siendo malos conmigo. Siempre elogian a Sofía y me hacen quedar mal. Lo hacen a propósito. Al día siguiente, mamá irrumpió en la escuela. Su bolso de diseñador se balanceaba con cada paso, y sus tacones resonaban con fuerza en los pasillos. Desde el pasillo, la vi marchar directamente hacia la oficina del director Adrián Mancuso, donde la señora Sandra, nuestra profesora, ya la esperaba. No entiendo por qué los maestros discriminan a mi hija, exigió mamá. La señora Sandra, tranquila y profesional, respondió. Señora Hernández, permítame mostrarle algo. Desplegó nuestros registros académicos lado a lado. Aquí están los resultados de ambas niñas. Sofía constantemente obtiene puntuaciones en el percentil más alto en todas las materias. Las calificaciones de Rosalie son, ¿está diciendo que mi Rosalie no es inteligente?, interrumpió mamá. En absoluto, replicó la señora Sandra. Simplemente estoy señalando que los logros académicos de Sofía son, esto es exactamente de lo que estoy hablando. Todos están predispuestos contra Rosalie, estalló mamá. Ninguna cantidad de evidencia podía convencerla. Más tarde, cuando llegó a casa, la escuché decirle a papá que los maestros claramente tenían prejuicios contra su preciosa Rosalie. Para cuando cumplí 17 años, ya estaba cansada de pedir dinero para mis gastos, mientras Rosalie recibía cientos de dólares solo por existir. Así que solicité un trabajo en el Coffee Bean, una pequeña cafetería cerca de nuestra casa. No era un lugar elegante, pero me encantaba la independencia. Además, mis compañeros de trabajo realmente me apreciaban, algo raro en mi vida. Por supuesto, Rosalie no podía dejarme disfrutar ni eso. Dios mío, ¿de verdad vas a ser mesera?, se burló una mañana mientras me veía ponerme el uniforme. ¡Qué corriente! Mamá, ¿puedes creer que Sofía va a servir comida a la gente? Mamá solo suspiró y deslizó otro billete de 200 pesos hacia Rosalie para que fuera de compras. Fue entonces cuando recordé algo que había escuchado años atrás, durante una acalorada llamada telefónica en la que mamá gritaba. No quiero saber nada de ti. Es vergonzoso, con tu casita pequeña y tu ropa de presupuesto. Ya he progresado en la vida. Había estado hablando con sus padres, mis abuelos, aquellos a quienes nunca conocí porque no encajaban en su estilo de vida. Esa noche, mientras mamá y Rosalie salían una vez más de compras, no podía dejar de pensar en ello. Me escabullí en la oficina de mamá y encontré su vieja libreta de direcciones. Bajo la letra D, en una sección marcada como no contactar, vi el nombre y la dirección de ellos, en una parte más antigua de la ciudad. Al día siguiente, en lugar de ir a mi turno en la cafetería, tomé un autobús hacia una pequeña casa azul con un jardín bien cuidado. Mi corazón latía con fuerza mientras caminaba por el sendero. No sabía qué encontraría, pero sabía que tenía que intentarlo.
Levanté la mano para tocar la puerta, pero ésta se abrió antes de que pudiera hacerlo. Una pareja de ancianos estaba allí, con expresiones de confusión. La mujer tenía el cabello gris recogido en un moño ordenado, y el hombre llevaba gafas de montura de alambre. Hola, soy Sofía Hernández, dije nerviosa. Creo que ustedes son mis abuelos. Sus mandíbulas cayeron al mismo tiempo. La mujer, mi abuela, llevó la mano a su boca. Dios mío, Gabriel, es realmente ella. Me invitaron a pasar y, antes de darme cuenta, estaba sentada en su acogedora sala, bebiendo té en tazas delicadas. No podían dejar de mirarme. Te pareces mucho a tu madre cuando tenía tu edad, dijo mi abuela suavemente. Antes de que cambiara. Esa primera visita se convirtió en muchas más. Les decía a mis padres que estaba trabajando turnos extras, pero en realidad pasaba horas con mis abuelos, llevándoles pasteles de la cafetería. Eran unos oyentes increíbles, genuinamente interesados en mi vida, mis estudios y mis sueños. Por primera vez, sentí que alguien realmente me veía. Luego llegó el día de la graduación. Como era de esperarse, todo giró en torno a Rosalí. Cuando mencionaron mi nombre como la valedictorian, mis padres apenas aplaudieron. Pero cuando Rosalí cruzó el escenario, vitorearon como si hubiera ganado una medalla de oro en los Juegos Olímpicos. A la mañana siguiente, no estaba preparada para lo que sucedió. Chicas, tenemos noticias emocionantes, dijo mamá en el desayuno, prácticamente rebotando de emoción. Vamos a celebrar la graduación en Miami. Por un momento, mi corazón se elevó. A pesar de todo, pensé que tal vez, esta vez, me incluirían. Cariño, dijo mamá, girándose hacia mí con falsa simpatía. Solo conseguimos 3 boletos, para papá, Rosalí y yo, lo entiendes, ¿verdad? Alguien tiene que cuidar la casa, y además tienes tu trabajo en la cafetería. Rosalí ni siquiera intentó ocultar su sonrisa burlona mientras revolvía su jugo de naranja. No te preocupes, hermanita. Te mandaré muchas fotos de mí viviendo mi mejor vida en la playa. A la mañana siguiente, me quedé junto a la puerta viendo cómo cargaban sus equipajes caros en el taxi. Rosalí me saludó con una exagerada emoción. Me aseguraré de enviarte fotos hermosas desde Miami, gritó. Puedes mirarlas mientras sirves mesas. Cuando el taxi desapareció en la esquina, algo dentro de mí cambió. Saqué mi teléfono con manos temblorosas y llamé a mis abuelos. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente salieron cuando escuché la voz de mi abuela. Se fueron a Miami sin mí, sollocé. Me dejaron aquí, como si no fuera nada. Oh, cariño, dijo mi abuela, su voz suave pero firme. Ven ahora mismo. Tendremos nuestra propia celebración de graduación. Conduje hasta la casa de mis abuelos, limpiándome las lágrimas mientras avanzaba. Al girar en su calle, noté algo extraño, un Mercedes nuevo y brillante estacionado en su entrada. Resplandecía bajo el sol, completamente fuera de lugar junto a su modesta casa. ¿De quién es ese auto?, pregunté mientras caminaba hacia el porche. Los ojos de mi abuelo brillaron mientras levantaba un juego de llaves. Es tuyo. Feliz graduación, Sofía. Me quedé allí, atónita. ¿Qué? ¿Pero cómo? Siéntate, querida, dijo mi abuela, señalando el columpio del porche. Tenemos algo que contarte. Me explicaron cómo, después de que mamá cortó la relación con ellos, habían invertido sus ahorros en algunas startups tecnológicas. Esas inversiones habían resultado ser un éxito rotundo, pero eligieron seguir viviendo con sencillez en su acogedor hogar. Tu madre nos dejó porque pensaba que éramos demasiado pobres, que estábamos por debajo de su nivel, dijo mi abuelo, sacudiendo la cabeza. Lo curioso es que probablemente ahora seamos más ricos que ella. Simplemente no sentimos la necesidad de presumirlo. Hemos estado esperando el momento adecuado para ayudarte, agregó mi abuela con una sonrisa. Y este nos pareció el momento perfecto. Los abracé con fuerza, abrumada por su amor y generosidad. Me llevaron al interior, donde habían preparado un hermoso almuerzo de graduación. La mesa estaba puesta con su mejor vajilla, y un cartel que decía felicidades, graduada, colgaba en el comedor. Mientras comíamos lasaña casera y pan de ajo, me preguntaron sobre mis planes para la universidad. En realidad respondí con orgullo. Fui aceptada en Hampton, en East Windsor, con una beca completa. Empiezo en otoño. Sus rostros se iluminaron de pura alegría, tan diferente de la reacción tibia de mis padres cuando les di la misma noticia. Eso es maravilloso, exclamó mi abuela. ¿Y qué hay de la vivienda?, preguntó mi abuelo. La beca lo cubre. Planeaba vivir en los dormitorios, expliqué. Eso no tiene sentido, dijo mi abuelo con firmeza. Te conseguiremos un buen apartamento cerca del campus, en un lugar seguro y cómodo, para que puedas concentrarte en tus estudios. Justo en ese momento, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Rosalí, una foto de ella descansando en una playa de Miami. El pie de foto decía: desearía que estuvieras aquí, ¿o no? Miré el mensaje, luego a las cálidas sonrisas de mis abuelos, y finalmente a las llaves del auto que descansaban junto a mi plato. Por primera vez en mi vida, entendí lo que era el verdadero amor.
Pasaron 3 semanas lentamente, y me mantuve ocupada trabajando en la cafetería, visitando a mis abuelos y preparándome para la universidad. Cada noche, mi teléfono vibraba con nuevas fotos de Rosalie, posando en playas, cenando en restaurantes elegantes o descansando junto a piscinas infinitas. Sus pies de foto se volvían cada vez más insoportables. Viviendo mi mejor vida mientras alguien sirve café. Esto es lo que parece el éxito. Algunas personas vacacionan en Miami. Otras solo sueñan con ello. Finalmente, llegó el día de su regreso. Me senté en la sala de estar, fingiendo leer un libro mientras mantenía un ojo en la ventana. Cuando el taxi se detuvo en la entrada, no pude evitar sonreír, sabiendo lo que estaba a punto de suceder. Todo comenzó con mamá. Se detuvo tan bruscamente que Rosalie chocó contra ella, dejando caer su bolso de diseñador en el pavimento. Papá, que luchaba con su equipaje caro, casi tropezó con ambas. «¿Qué es eso?», exclamó mamá, con la voz aguda y cortante, rompiendo la tranquila tarde. Señalaba el Mercedes en la entrada, su dedo perfectamente cuidado temblando ligeramente. «¿Ese es un modelo nuevo?». «Es el último modelo», susurró mamá, aún congelada en su lugar. Me tomé mi tiempo para caminar hacia la puerta principal, disfrutando de su confusión. Con cada paso que daba, sus bronceados parecían desvanecerse un poco más. Cuando finalmente salí al porche, todos me miraron como si fuera un fantasma. «¿De quién es ese auto?», exigió papá, su rostro rojo tanto por el sol de Miami como por el SOC. Hice girar las llaves alrededor de mi dedo, de la misma manera que Rosalie siempre jugaba con las correas de su bolso cuando quería presumir. «Es mío», respondí. Rosalie soltó una carcajada ruidosa, pero podía escuchar el nerviosismo en ella. «Sí, claro. Como si pudieras pagarlo con tu salario de mesera. ¿Qué hiciste? ¿Lo robaste? ¿Asaltaste la cafetería? ¿O solo lo estás estacionando para algún cliente rico?». «En realidad», contesté, tomando mi tiempo con cada palabra como si saboreara un pedazo de chocolate caro. «Fue un regalo de graduación de los abuelos». El color se desvaneció del rostro de mamá tan rápido que fue como si nunca hubiera estado bronceada. Pensé que mamá podría desmayarse. «¿Qué?», dije. «¿Te refieres a tus padres, aquellos de los que te avergonzabas porque eran demasiado pobres, esos abuelos?». Papá se giró hacia mamá tan rápido que pensé que podría lastimarse el cuello. «Ana, llama a tus padres. Ahora mismo». Su tono era autoritario, el mismo que usaba cuando daba órdenes a los camareros en restaurantes. Las manos de mamá temblaban mientras sacaba su teléfono, con sus uñas perfectamente arregladas brillando bajo el sol. No se molestó en saludar cuando mi abuela respondió la llamada. Sin darse cuenta, activó el altavoz. «¿De dónde sacaron el dinero para ese auto?», exigió, su voz lo suficientemente fuerte como para resonar en el patio. La voz de mi abuela se escuchó tranquila y un poco divertida. «Oh, hola, querida, ¿disfrutaron sus vacaciones de lujo?». Vi todas las fotos que Rosalie publicó. «El Royal Miami Inn se ve hermoso en esta época del año». «No cambies de tema», espetó mamá. «¿Cómo pudieron pagar un Mercedes para Sofía?». La voz de mi abuela se llenó de satisfacción. «Bueno, querida, parece que nos subestimaste. Esos padres vergonzosos de los que te avergonzabas, estamos haciendo bastante bien ahora». El tono de mamá cambió instantáneamente. Su voz se volvió dulce como la miel. «Mamá, he estado pensando, tal vez es hora de dejar el pasado atrás. La familia es tan importante, después de todo». «¿En serio?», respondió mi abuela, su voz ahora fría. «Hablando de familia, ¿sabes? Tienes otra nieta que estaría encantada de conocerte mejor», intervino mamá rápidamente, sus ojos moviéndose hacia Rosalie, quien ya sonreía. «Ella también podría usar un auto bonito. Tal vez algo incluso más especial». La risa de mi abuelo resonó a través del altavoz. «¿Te refieres a la nieta que llevaste a Miami mientras dejabas a Sofía sola, esa nieta?». El rostro de mamá se puso rojo de vergüenza. «Eso no es lo que quiero decir. Los abuelos deben tratar a sus nietos por igual». «Es interesante que digas eso, Ana», replicó mi abuela con un filo en su voz. «Los padres también deberían amar a sus hijos por igual. Pero ese no ha sido el caso en tu casa, ¿verdad?». La línea se cortó. Mamá miró su teléfono por un momento, su expresión pasando de sorpresa a furia. Se giró hacia mí, su rostro endurecido. «Sofía, tienes que darle ese auto a tu hermana». «Disculpa», respondí, manteniéndome firme. No podía creer lo que estaba escuchando. «Rosalie necesita un buen auto para la universidad», dijo papá, interviniendo. «La aceptaron en la universidad estatal. Necesita transporte confiable. Tú solo estás trabajando en esa cafetería. No necesitas algo tan lujoso». Rosalie ya estaba caminando hacia el Mercedes, con la mano extendida. «Dame las llaves, hermanita. Sabes que me veré mejor conduciéndolo de todos modos». Me reí. No pude evitarlo. La pura audacia de todo esto era simplemente demasiado. «Este es mi auto», dije con firmeza. «Y no se lo voy a dar a nadie». El rostro de papá se puso rojo mientras daba un paso hacia mí.
Si no le das ese auto a tu hermana ahora mismo, puedes salir de esta casa. Qué curioso que digas eso, respondí, caminando hacia el Mercedes. Abrí el maletero, revelando mis maletas y cajas ya empacadas. Llevo días lista para irme. Sus bocas se abrieron mientras sacaba un sobre de mi bolso. Oh, y por cierto, ya no estaré sirviendo café mucho más tiempo, les informé. Me aceptaron en Hampton, en East Windsor, con una beca completa. Rosalie soltó un grito tan agudo que probablemente se escuchó a 3 cuadras de distancia. Mamá retrocedió como si la hubiera abofeteado. Papá se quedó allí, abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua. Me subí al auto, el asiento de cuero crujió ligeramente porque aún era tan nuevo. A través del parabrisas, vi sus rostros atónitos, observando cómo su fantasía de familia perfecta se desmoronaba frente a ellos. Epílogo del verano. Las últimas semanas del verano en casa de mis abuelos fueron las más felices que jamás había conocido. Todas las mañanas, despertaba con el olor del café de mi abuela y el sonido de mi abuelo tarareando mientras leía el periódico. No había necesidad de andar con cuidado, ni de competir por atención, ni de sentirme como una sombra no deseada. Solo paz. Mudarse a Hampton, en East Windsor, fue agridulce. Abracé a mis abuelos, prometiéndoles llamarlos todos los días, y partí en mi Mercedes con todas mis pertenencias. El trayecto hacia Alabama se sintió como cruzar un puente entre mi antigua vida y una nueva. Mis abuelos me habían encontrado un hermoso apartamento cerca del campus. No era lujoso, pero era 1000 veces mejor que cualquier dormitorio universitario. Tenía pisos de madera, grandes ventanales y hasta un pequeño balcón donde podía estudiar. Insistieron en pagar el alquiler, a pesar de mis protestas. Aún quería algo de independencia, así que conseguí un trabajo a medio tiempo en una cafetería local. La ironía no me pasó desapercibida, todavía servía café, pero esta vez porque lo elegí, no porque me obligaran. Mis compañeros de trabajo eran en su mayoría otros estudiantes, y por primera vez en mi vida, empecé a hacer amigos de verdad. Un lunes por la tarde, aproximadamente un mes después de haber comenzado el semestre, mi abuela me llamó con una noticia sorprendente. Tus padres aparecieron en nuestra puerta ayer, dijo. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué querían? Oh, lo de siempre, respondió mi abuela. Ana llegó sonriendo falsamente y disculpándose, preguntando sobre nuestras finanzas y dejando caer indirectas sobre el cumpleaños de Rosalie. Tu padre no paraba de mirar alrededor de la casa, probablemente intentando adivinar cuánto valemos. ¿Qué les dijeron?, pregunté, preparándome para la respuesta. La voz de mi abuelo se escuchó en la línea. Les dijimos que ya hemos decidido qué hacer con nuestro dinero. Todo irá para ti. Pude imaginarme sus caras. ¿Cómo se lo tomaron?, pregunté. Digamos que la sonrisa de Ana no se veía muy genuina después de eso, dijo mi abuela, riéndose suavemente. Les pedimos que no volvieran. Esa misma noche, bloqueé sus números y eliminé a todos, incluyendo a Rosalie, de mis redes sociales. Sabía lo que vendría después, repentinas declaraciones de amor, disculpas falsas y promesas de empezar de nuevo como familia. Pero ya no necesitaba su versión de lo que era una familia. Ahora, sentada en mi clase de Derecho Constitucional, tomando notas y disfrutando realmente de la complejidad del material, a veces pienso en esa niña que solía rezar por el amor de sus padres. Me gustaría poder decirle que encontraría algo mucho mejor, no solo amor, sino respeto, apoyo y la libertad de ser ella misma. Mi teléfono vibra suavemente en mi bolsillo. Probablemente sea mi grupo de estudio confirmando nuestra reunión en la biblioteca más tarde, o tal vez sea Julián, el chico simpático de mi clase de psicología que sigue pidiéndome que tomemos café, no en mi cafetería. Afortunadamente, es una vida tan normal. Sin dramas. Sin comparaciones constantes. Sin sentir que no soy suficiente. Solo yo, mis estudios, mis amigos y un futuro lleno de posibilidades.